obediencia. Y lo agrega, ¿quiénes son la circuncisión verdadera? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esta es la circuncisión verdadera. La circuncisión verdadera son aquellos que han sido transformados internamente, en espíritu sirven a Dios. No es solamente actividad, no es solamente religiosidad. La religiosidad solamente produce angustia. La angustia de nunca dar a la medida. Vos lo viste tal vez en la vida de tu iglesia. Viste a personas que en un momento parecían ser personas genuinas, personas que estaban mostrando deseo de seguir a Cristo, pero de repente te sorprende ver cómo se da vuelta la realidad cuando esa persona viene y te dice, mira, yo ya intenté por años esforzarme y cumplir con todo lo que había que hacer, pero yo veo que mi realidad nunca cambia. Mi familia nunca se convierte. Y sigo viviendo en la misma situación. Así nunca voy a lograr casarme. Veo que la situación económica va de mal en peor. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir a Cristo? Lo que vos estás viendo es una persona que vivió una vida de actividad religiosa cuando en su alma no hay una verdadera conversión y un espíritu que sirve a Cristo. Porque en esa ecuación, cuando vos decís, bueno, como no tengo lo que quiero, me voy. ¿Qué haces con Cristo? ¿Qué haces con tu identidad en Cristo? Pero nunca estuvo eso. La falta de gozo, Pablo ahora la relaciona con falsas doctrinas. La sana doctrina es la que muestra la conversión del corazón, que dispone a la persona para vivir para Dios y servir a Dios y gloriarse en Cristo Jesús. Esto de gloriarse es que él encuentra toda su confianza en Cristo Jesús. Y esa es la marca característica de un salvo, de una persona convertida. Él se confía a sí mismo y él encuentra todo su gozo en lo que Cristo Jesús hace en él. Hay un pasaje ahí en Romanos capítulo 15 donde Pablo habla de cómo él se gloría en Cristo Jesús. Ahí en el versículo 17, Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo se gloría en Cristo Jesús. ¿Qué significa gloriarse en Cristo Jesús? Para Pablo, ahí en Romanos 15, significa contarte todo lo que él hizo para que muchísima gente se convierta. Pero Pablo dice, yo no osaría hablar de logros personales, porque nada de eso lo hice yo, sino que lo hizo Cristo a través mío. Una persona que se gloría en Cristo Jesús no es un religioso que está tratando de cumplir con las expectativas con sus propias fuerzas, sino que es una persona que se confía a Cristo completamente y se gloría en lo que Cristo hace a través de él. Y él le da todo el crédito a Cristo de cualquier fruto que pueda haber en su vida espiritual. Y eso permite vivir una vida de gozo en cualquier situación, cuando hay fruto y cuando no hay fruto, porque al fin y al cabo es Cristo el que lo hace. No soy yo, no es mi mérito. Si yo me frustro porque la iglesia cada vez está más chiquita, ¿no es cierto? Y entonces soy un fracaso como pastor. ¿De verdad pensaste que vos podías edificar la iglesia? ¿De verdad? ¿No es Cristo el que lo hace por medio de nosotros? ¿De dónde viene el gozo de un pastor que no ve fruto? Viene de saber que no pone ninguna confianza en él mismo ni en nada de lo que él hace, sino toda su confianza está en Cristo y su gloria es Cristo y lo que Cristo hace. Y por eso Pablo dice, tengan cuidado de las falsas enseñanzas. Esto es muy sutil. En tercer lugar, lo más importante en la vida es no poner nuestra confianza en nosotros mismos. No poner nuestra confianza en nosotros mismos. Ahora Pablo se va a volver muy personal y va a hablar de él mismo para darnos un ejemplo de cómo se ve una persona que está confiando en Cristo. Y acá él no te lo cuenta para
para él mostrarse, sino que él te lo cuenta para darte un ejemplo de cómo tenés que vivir vos también, apuntando tu vida a lo que es más importante en la vida. Entonces, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo acá lo que va a hacer es mostrar lo absurdo que es poner nuestra confianza en nosotros mismos, en las ventajas que tenemos por nuestras habilidades, por nuestro trasfondo, por nuestra crianza, por nuestra posición, y mostrarnos lo absurdo que es poner nuestra confianza en todo eso y lo destructivo que es. Y nos va a después mostrar el contraste, dónde deberíamos poner toda nuestra atención. Y para eso él te va a decir, mira, si alguien podría confiar en sí mismo, sería yo. Y te va a dar las razones. El versículo 5 dice, circuncidado al 8º día. La circuncisión era una de las marcas, era la marca de pertenecer al pueblo de Dios. Y Pablo, cuando dice que fue circuncidado al 8º día, te está diciendo, yo no fui circuncidado de grande, no soy un prosélito convertido, yo soy un judío de sangre, lo soy desde la cuna. Mis padres son judíos y ellos me circuncidaron como un judío, dándome la marca, el acceso, la relación con el pueblo de Dios. Yo nací con este privilegio, soy un judío puro. Después, del linaje de Israel. Aunque Pablo no nació en Israel, él nació en Tarso, él sí nació de padres judíos. Y él era auténtico, de sangre judía. Agrega después de la tribu de Benjamín. Esta es la única tribu que se unió a Judá cuando se dividió el reino y por lo tanto es la única tribu de la cual había registros. Todo el reino del norte se había dispersado, pero en el sur quedaba Judá y Benjamín, que tenían todavía registros y Pablo podía trazar su genealogía hasta el comienzo y saber quién era su antepasado. Esta es una gran ventaja que él tenía sobre muchísimos. Después, hebreo de hebreos, tanto en su sangre como en sus prácticas, él era un judío completamente judío. En cuanto a la ley fariseo, estos hombres, los fariseos, eran tenidos como los referentes del pueblo de Israel. Eran los hombres que todos creían que eran los que podían interpretar la Escritura y vivían de acuerdo a la Escritura. Ahí en Hechos 26:5, cuando Pablo está contando también, él dice, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlos, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo se formó aprendiendo a vivir una vida disciplinada espiritual. Desde que era niño le enseñaron a memorizar, se hizo que Pablo memorice todo el Pentateuco. Le enseñaron a cómo cumplir todas las regulaciones. Y el versículo 6 agrega, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Yo no era un creyente, un hombre religioso mediocre. Yo era un hombre religioso que era apasionado, era comprometido, era esforzado, era diligente. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, nadie podría señalarme que yo haya roto ninguno de los mandamientos ceremoniales de Israel porque desde chico yo los cumplí todos. Pablo era como ese joven rico que pensaba, desde chico yo cumplí toda la ley. Él se había disciplinado para cumplir y obedecer. Mira, ¿vos podrías superar a Pablo en esto? Hay veces donde nosotros encontramos confianza y seguridad e identidad y valor personal en cosas similares a las de Pablo. Nuestra historia, nuestras decisiones, nuestros recursos, nuestra capacidad, el rol que tengo. Entonces yo soy un pastor y no soy solo cualquier pastor, soy un pastor que está haciendo una gran obra, soy un pastor que muchos miran para imitar, soy un pastor que está influenciando a muchas personas. O sea, cualquier logro que cualquiera de nosotros podríamos tener acá es insignificante al lado de este hombre
que humanamente hubiese tenido todas estas razones para confiar en sí mismo. ¿Qué es lo que el mundo te dice, no? Lo importante en esta vida es que vos tengas autoestima, que confíes en vos mismo para poder tener el valor para avanzar. ¿Y qué piensa Pablo de todas estas cosas? Bueno, lo más importante en la vida, dijimos entonces recién, es no poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y ahora, el último, es vivir apasionadamente para ambiciones santas. Lo más importante en la vida es vivir apasionadamente para ambiciones santas. Y llega el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo va a enumerar acá 4 ambiciones, 4 motivaciones que empujan todas sus decisiones. Para esto vive Pablo. Esto es la meta real de su vida. En primer lugar, Pablo va a decir que la meta de su vida es conocer a Cristo. ¿Cuál es la ambición santa de Pablo? La ambición santa de Pablo, él va a decir en primer lugar, es conocer a Cristo. Y ahí es donde entra lo que acabo de leer. Lo que era para mí ganancia, o sea, todo esto que él acaba de decir recién, que hubiese significado para muchos una gran ventaja, un gran beneficio para esta vida, para la vida espiritual, para todo lo que Pablo podría lograr para el Señor, todo eso lo une en un solo paquete y él va a decir que todo eso no significa nada comparado con la meta real de su vida. Es más, él usa un lenguaje comercial acá, cuando usa la palabra ganancia y pérdida, dándonos a entender como si él fuese a ser un contador, que va a sacar un balance de su vida. Y él va a marcar una línea y en una columna él va a escribir toda la parte de las deudas de su balance. Y en el otro lado va a escribir todo lo que él tiene a favor. Y después lo va a unir y va a sacar cuánto tiene. Y él dice, yo lo que hice fue poner todas esas cosas que el mundo considera como los logros más importantes, las cosas más valiosas que definen tu identidad y lo valioso que vos podés lograr en esta vida. Todo eso lo pongo del lado de pérdida. Pérdida. Y del lado de ganancia, voy a poner solo una cosa. Voy a poner a Cristo. A Cristo. Cuando él dice que él ha estimado todas esas cosas como pérdida, la idea, ¿no es cierto?, es que esto ha sido su opinión, su creencia. Así es como él las va a considerar a todas esas cosas. El tiempo del verbo, cuando dice he estimado como pérdida, da a entender Pablo que esta decisión él la tomó en un punto en el pasado y esa decisión afecta a partir de ese día el resto de su vida. O sea, Pablo ya decidió esto. Ya decidió que todas esas cosas son absolutamente irrelevantes, intrascendentes, ningún aporte hacen a lo que realmente le está buscando en esta vida. Él los trató como pérdida toda. ¿Cuándo fue el día de esa decisión? ¿Cuándo Pablo pensó este pensamiento por primera vez? No lo dice acá, pero se entiende que fue en el momento de su conversión. Fue en el momento cuando él estaba sobre ese caballo yendo a perseguir a la iglesia y Cristo se aparece. Y en un instante él toma esta decisión. ¿Cuál es la decisión? Todo eso que antes busqué, todo eso que antes era mi pasión, todo eso a lo que le di mi vida, todo eso que era tan importante que yo dediqué todas mis fuerzas a eso, todo eso, en ese instante Pablo dijo, todo eso se fue. Y ahora mi vida tiene un solo propósito, este Cristo que se me apareció, que me habló, que me llamó, a este Cristo yo lo quiero conocer. Y ahí voy a poner todas mis fuerzas. Esa va a ser la ambición de mi vida. Ese día Pablo lo decidió. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta expresión por amor de Cristo, en el griego no está la palabrita amor, sino la podríamos traducir a la expresión
por causa de Cristo. Sí, por causa de Cristo sería la mejor forma de decirlo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la explicación de ese cambio radical que sucedió. Lo que Cristo hizo en él fue que cambió toda esa perspectiva. Ahora todo es basura. Solo Cristo es valioso. Esto nos hace acordar ahí en Mateo 16, 26, las palabras que Jesús dijo también. Cuando habló de la conversión con estas palabras, él dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo que te apasiona? Jesús dice, si lo pudieras tener todo. Y te digo, incluí dentro de esto aún tu ministerio. Si pudieses lograr todos tus objetivos personales, si pudieses lograr construir la iglesia que tanto soñás, si ganarías el mundo entero y perdieres tu alma, Jesús dice, ¿qué ganaste al final del día? No ganaste nada. Y por eso Pablo no es que él fue en contra de todo lo que antes tenía, porque él usó mucho del conocimiento que antes había adquirido como fariseo. Él usó sus capacidades, él usó sus credenciales en algunos momentos, pero eso ya no fue el objetivo de su vida. Todo eso no tiene ningún valor a la luz del objetivo más grande, ganar a Cristo. Agrega en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vuelvo a decir lo mismo, pero notás que agregó algunas cositas. Primero, el tiempo del verbo. He estimado como pérdida, es algo pasado. Pero ahora te dice, ahora también estimo todo esto como pérdida. Eso que yo decidí en aquel momento, lo sigo pensando. Y te agrega la palabrita aún para sumar intensidad a esto. Aún ahora. Pensá, Pablo está en una prisión. Pablo no tiene nada. Pablo fue descartado por todos. Y Pablo dice, aún ahora pienso igual que el día que me convertí, que todo eso es basura. Sigo con la misma determinación de buscar esa misma ambición. ¿Y cuál es la ambición de Pablo? Te la dice ahí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocer a Cristo es la ambición. Tal vez vos estabas esperando que Pablo diga algo más relacionado con el ministerio, ¿no? Mi ambición es que todos conozcan de Cristo. Sí, ciertamente Pablo quería que todos conozcan de Cristo. Pero Pablo en este pasaje nos está diciendo que su ambición mayor es el conocer a Cristo. La ambición mayor de Pablo no es la actividad cristiana, sino es Cristo mismo. Es la persona de Cristo. Es su relación con Él. Y ustedes saben que la palabra conocer no se refiere a información, se refiere a una relación íntima con Cristo. Disfrutar de la intimidad con Cristo es la pasión de Pablo. Y hacia eso se estira con todas sus fuerzas. Y le pone un título a Cristo acá. Cristo es mi Señor. Aquel a quien quiero conocer, y esta es la pasión de mi vida, es al dueño de mi alma. Es al que dirige mi vida, el que tiene la autoridad suprema, al que quiero que me gobierne en todos los aspectos de mi vida. A Él lo quiero conocer, porque quiero que Él me dirija, porque quiero obedecerle, quiero honrarle, quiero conocer a Cristo mi Señor. ¿Es esa la ambición más grande de tu vida? Para el mundo, decíamos al principio, esto es una locura. El mundo valora otras cosas y por eso no tiene tiempo para conocer a Cristo. No tiene deseo de conocer a Cristo. Solamente buscaría a Cristo para que Cristo le dé lo que realmente quiere. Pero tenés que saber esto, Cristo no es un medio para un fin. Cristo es el fin. Cristo es la meta. Cristo no es la herramienta.
sino Cristo es la ambición, la pasión del corazón del Hijo de Dios. Conocer a Cristo, mi Señor, el que gobierna mi alma. La segunda ambición que menciona Pablo es ganar a Cristo. Conocer a Cristo en primer lugar y ahora ganar a Cristo. Y entonces ahora va a decir, por amor del cual lo he perdido todo. Y acá te das cuenta de esto. Pablo no solamente consideró las cosas como pérdida, sino que sufrió de hecho la pérdida de todas las cosas. Porque él te dice, lo perdí todo. Y todo es todo, él no tiene nada. Más que unos libros y una capa, que son las únicas posesiones que él menciona en sus cartas. Pablo no tiene nada. Ahora, lo que Dios planea para cada vida no se repite. No es que vos vas a perder todas las cosas, porque Dios puede usar tus cosas para sus propósitos. Él puede hacer que no pierdas tu auto o tu casa y Él usarlos para sus propósitos. Pero vos debés considerar todas las cosas como pérdida para conocer a Cristo tu Señor y ahora para ganar a Cristo. Y Pablo dice, de hecho, a mí me costó todo. Yo tuve que perder todo, realmente, literalmente, para poder tener a Cristo. Ahora, ¿piensan que Pablo está arrepentido de haber perdido todo? ¿Sabes que no? ¿Sabes que Pablo, acá en este pasaje, refleja el opuesto completo de este joven rico que apareció delante de Cristo un día y le dijo, Señor, te voy a seguir. Señor, ¿qué tengo que hacer para...? Bueno, el Mateo capítulo... después del Sermón del Monte, aparece esta persona que le dice a Jesús, te voy a seguir. El joven rico más bien le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús ahí le dijo, bueno, los mandamientos. Y él dijo, siempre los cumplí. Bueno, vendé todo y seguime. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Acá tenés el ejemplo de un hombre que no consideró todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Él puso una balanza y pensó, todas las cosas o Cristo. ¿Y qué tuvo más valor para él? Todas las cosas. Y hoy, en este mismo instante, por lo que sabemos, está en el infierno, arrepintiéndose eternamente por esa decisión que él tomó de rechazar a Cristo. Porque Cristo es más valioso que todas las cosas. Lo que está diciendo Pablo es que él hizo lo opuesto. Él consideró todas las cosas como pérdida y Cristo dijo, de hecho, quiero que pierdas todas las cosas y me vas a tener a mí. Y Cristo fue para Pablo como esa perla de gran precio de la parábola de Cristo, del hombre que busca las perlas y habiendo encontrado una que era muy valiosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino de Dios. Y de eso está hablando Pablo acá, de su experiencia, de cómo fue para él perderlo todo para ganar a Cristo. ¿Es esa la actitud de tu corazón? ¿Es esa la ambición de tu vida, ganar a Cristo? Eso es lo que un cristiano piensa y siente. En tercer lugar, la ambición de Pablo era ser hallado en Cristo. Conocer a Cristo, ganar a Cristo y ahora ser hallado en Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está imaginando el día en que él va a comparecer delante de Dios, delante de Cristo mismo. Y él está pensando que ese día él quiere ser hallado en Cristo. Él no quiere apoyarse en sus propios méritos. Él no quiere construir su propio reino. Él no quiere basarse en su propia justicia. Su ambición para esta vida es que ese día lo encuentren en Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Acá la expresión tener la propia justicia o la justicia que es de Dios por la fe es un concepto teológico muy rico que muestra cómo Dios salva al pecador.
no en base a su justicia personal, sino la justicia que le es imputada, le es transferida a él por medio de la fe. Es la justicia de Dios dada al pecador que cree. Entonces, ser hallado en Cristo, esa es la meta de la vida. Y en cuarto lugar, alcanzar la resurrección de Cristo. Alcanzar la resurrección de Cristo. Conocer a Cristo, ganar a Cristo, ser hallado en Cristo, alcanzar la resurrección de Cristo. Puede sonar un poco confuso este título y déjame explicarlo. Mirá el versículo 10. De nuevo, a fin, esto muestra propósito, meta, esta es la ambición de Pablo. ¿Para qué se está esforzando Pablo? A fin de conocerle, vuelve a insistir en este principio que ya mencionó, y el poder de su resurrección. Lo que quiere Pablo en esta vida es entrar en una relación íntima con el Señor, en donde el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en la vida de Pablo. Esta es su ambición. Su ambición no tiene nada que ver con sus intereses, sus metas, su fuerza, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con Cristo mostrando la victoria de la cruz, el poder de la resurrección en la vida de Pablo. Esta idea de conocer el poder de la resurrección, podríamos, un comentarista lo dice de esta manera: quiero ver el poder del pecado destruido en mi vida. Quiero ver el poder del pecado destruido en mi vida. Ahí en Efesios capítulo 1, Pablo arranca hablando de un plan que Dios tiene que va desde la eternidad pasada a la eternidad futura, donde la iglesia tiene el rol protagonista y Dios va a ser glorificado en la iglesia por medio de vidas santas. Y después Pablo empieza a explicar cómo es posible que personas que estaban en enemistad con Dios ahora vivan una vida santa. Y es por el poder de Dios que está obrando en nosotros. Y en el versículo 19 y 20, Pablo está orando que los creyentes entiendan ese poder y lo dice de esta manera: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo está hablando de que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que está obrando en el creyente para librar al creyente del poder del pecado. Y la comparación es esta: si Dios pudo levantar de la muerte a Cristo, que cargaba el pecado de toda la humanidad, y ese pecado no pudo retenerle en la muerte, sino que el poder de Dios le levantó con victoria, ¿cuánto más ese poder no puede darte victoria sobre los pecados que vos enfrentás día a día? Claro que sí. El poder de la resurrección es el poder para la santidad, es el poder para la transformación completa de tu vida. Y Pablo ahora lo que está diciendo es: ¿cuál es la ambición de mi vida? Es conocer ese poder, es conocer personalmente, es ver en mi propia vida a ese pecado morir día a día y disfrutar del evangelio en la carne misma. No solamente en la información, no solo sé del evangelio, lo vivo. Porque el poder del evangelio que profeso se está reflejando en una vida de victoria sobre ese pecado. Quiero experimentar el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo quiero también identificarme con la muerte de Cristo, no solamente la resurrección. Ahora Pablo está pensando en la muerte de Cristo. Los padecimientos de Cristo son lo que el creyente se identifica para poder disfrutar de los beneficios de la salvación, ¿no? Cuando yo veo la muerte de Cristo como mi propia muerte. Pero acá Pablo creo que está yendo un paso más. Cuando dice la participación de sus padecimientos, usa una palabrita ahí, la coinonía del sufrimiento. La coinonía del sufrimiento tiene que ver con que venir a Cristo y ser parte ahora de Cristo implica también abrazar el padecimiento de Cristo, para que durante esta vida yo pueda sufrir lo que falta todavía
de los padecimientos para que la obra de Cristo se complete. Pues sí, los padecimientos de Cristo ya terminaron, ¿no? Bueno, terminó la cruz, pero la obra del Evangelio, para que llegue al mundo entero, para que la iglesia sea edificada, los creyentes deben abrazar el padecimiento de Cristo y entrar en la coinonía del sufrimiento. Junto a Cristo vamos a sufrir para que podamos buscar y salvar lo que se perdió junto con Cristo. Cristo padeció, nosotros padecemos juntamente con Él. Entonces, esta coinonía, esta intimidad, fíjate, la intimidad con Cristo no es solamente información, es comunión profunda, es seguir sus pasos, es experimentar su poder y es participar del sufrimiento que es necesario para que la obra de Cristo se cumpla en la tierra, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que Pablo quiere llegar, la meta a donde quiere llegar, es tener una vida tan consagrada a Dios como la que tuvo Cristo el día de su crucifixión. Quiero abrazar los padecimientos de Cristo tal como Cristo en su propia muerte, ser semejante a Él en su muerte. ¿Es esa tu meta? ¿Es esa la meta de tu vida? Ser igual que Cristo el día que Él murió. Como ese momento en el huerto del Getsemaní, con lágrimas de sangre. No se haga mi voluntad sino la tuya. No vas a llegar ahí fácilmente. Llegar a ser semejante a Cristo como Él fue en su muerte va a implicar hacer morir tu pecado más y más y más y más. Para entonces poder vivir de esta manera, aún en las situaciones más extremas. Pero esta es la meta de Pablo. Y termina con esta expresión un tanto confusa porque dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Pablo está dudando de que él va a ser parte de la resurrección futura? ¿Está dudando de su salvación, Pablo, acá? Para nada. Él está seguro de en quién ha creído y que Él es poderoso para guardarme para aquel día. Pablo no tiene dudas de su salvación. ¿Y qué está diciendo acá? Si es que llego a la resurrección. Bueno, Pablo entiende, la resurrección está garantizada, pero yo no vivo relajado como si no importa lo que haga, igual voy a resucitar. Pablo vive su vida como un corredor que quiere ganar el premio. Pablo vive su vida de acuerdo al llamado que él ha recibido. Él vive su vida no queriendo deshonrar a Cristo. Y entonces él va a correr hasta el final con todas sus fuerzas. Entonces la salvación final y completa de su vida, si bien está garantizada, todavía se ve en el horizonte. Y él tiene que seguir corriendo hacia allá. Él tiene que seguir avanzando y por eso él hace de la ambición de su vida poder participar de esa resurrección final. ¿Por qué quiere Pablo participar de esa resurrección final? Por lo que viene después de la resurrección, ¿no? Porque después de esa resurrección y después de nuestro encuentro con Cristo, vamos a ver cumplidas en Cristo todas las promesas que se han hecho de Él. Y Cristo va a reinar sobre este universo, un reino de justicia eterno. Y para Pablo, la meta más grande de su vida es poder ser parte de eso, es poder presenciarlo, es poder ver a Cristo glorificado, es poder gozarse y adorar a Cristo. Él quiere ser uno de los que se postren ahí y echen sus coronas, porque Él ama a Cristo, Él quiere la gloria de Cristo, Él quiere el reino de Cristo. Entonces Él espera ese día con toda su pasión. Esa es la ambición de su vida. Todas las cosas de este mundo son apariencias, son temporales, no son la meta. La meta está allá. ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida? El mundo ha distorsionado eso. No te fíes de lo que el mundo te dice que es importante. Abandona todo. Abrazá a Cristo. Hacé de Él tu ambición. Soñá con ese día de la resurrección futura y estírate con todas tus fuerzas. Y tu vida no se va a desperdiciar, sino que va a poder llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Qué exhortación tan dura hemos recibido en esta tarde también, porque mientras
estamos leyendo y escuchando, nuestro corazón nos acusa y nos muestra en cuántas formas nos hemos distraído o hemos invertido los roles, hemos sacado cosas del lado de pérdida y le hemos pasado como si fuesen a ser ganancia. Y a Cristo a veces no lo hemos atesorado como deberíamos. Gracias por esta exhortación. Ayúdanos, Padre, a recalcular para qué estamos viviendo. Ayúdanos a recalcular, Señor, qué es lo que consideramos valioso. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a esto. Para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.